Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Anselmo Cancino Sepúlveda, soy de Chile, soy profesional de la Comisión Reforma del Ministerio de Salud y, bueno, gestor también de promoción de la salud en Chile. En algún momento he sido también encargado nacional del Programa Nacional de Promoción de la Salud en Chile, en el Ministerio de Salud, y eventualmente también ocupé el cargo como de presidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Gestores de Promoción de la Salud. Bueno, es un gusto estar aquí en este ciclo internacional de conferencias sobre salutogénesis, así que es un privilegio estar acá con ustedes. Bueno, vamos a partir entonces esta conferencia a la cual se me ha invitado, que se denomina Promoción de la Salud, Políticas Públicas y Territorios, Avances y Desafíos. Bueno, lo primero es contarle un poco el itinerario de los temas que yo quisiera abordar y reflexionar con ustedes. Lo primero es la necesidad de plantearse algunas preguntas sobre los paradigmas sobre los cuales estamos instalados o sobre los cuales estamos guiando, ¿cierto?, nuestro trabajo en promoción de la salud. Y en general tenemos que reconocer aquí que el modelo hegemónico, ¿cierto?, basado en un modelo biomédico asistencial, históricamente ha reducido el planteamiento de la promoción de la salud a un enfoque muy individual, ¿cierto?, y muy desde el hacer propio de los equipos de salud. ¿M? No priorizando aquellos elementos más sociales, culturales, ¿cierto? Que es parte del contexto general de la estructura, ¿cierto? De la sociedad, que es lo que finalmente opera respecto de las opciones de salud y bienestar de las personas. También contarles algunos elementos del contexto internacional, algunas conferencias de la comunidad mundial que avanzan en estos temas desde el punto de vista global y cómo promoción de la salud ahí tiene un rol fundamental. ¿M? Lo otro es hablar un poco y contarles a nivel conceptual, pero también a nivel práctico, cómo se operacionalizan los modelos internivel o socioecológicos en promoción de la salud y cómo eso tiene que ver también con una forma de ampliar la mirada y de integrar otros elementos que no son los clásicos de la atención de salud eh, tradicional, digamos desde lo sanitario asistencial. Y algunos ejemplos de la experiencia chilena que hablan de cómo se incorpora la mirada entonces de la salud en todas las políticas, cómo se incorpora el trabajo intersectorial, cómo se incorpora también los actores del gobierno local y del territorio principalmente en el desafío de implementar políticas públicas desde las bases sociales y comunitarias, teniendo en cuenta la estructura de los gobiernos locales, ¿no? Ese es como un poco el itinerario. Eh, Lo primero que quisiera plantear, como ya les advertí respecto de plantearse algunos paradigmas sobre los cuales operamos o trabajamos en promoción de la salud, tiene que ver con esto de, a vuestra derecha, ¿cierto?, el río de la vida, ¿no? Primero nos concentramos en esta imagen del río de la vida y vemos que hay distintas situaciones, ¿no?, que nos hablan de la promoción de la educación, de la salud, de la acción más bien de la prevención, la protección de la salud cuando ya hay daños que están manifestados claramente y cómo también trabajamos sobre el tratamiento y la recuperación cuando ya la enfermedad está instalada, ¿no? Y lo que tenemos que señalar acá es que es obviamente una analogía, ¿cierto?, que plantea que la promoción de la salud está ahí arriba, ¿no? Aguas arriba cuando las personas están simplemente disfrutando de nadar, no hay ninguna situación que advierta algún riesgo, ¿no? Y eso es, digamos, de algún modo la promoción de la salud, es decir, qué es lo que hacemos para que las personas no se enfermen, no caigan al río, ¿no? Pero en algún momento, claro, empiezan a presentarse situaciones de riesgo sobre las cuales hay que hacer algo, ¿no? Y ahí está la prevención, es decir, ya enfrentar aquellos elementos de riesgo que pueden afectar o dañar la salud de las personas, hasta que las personas empiezan a caer en esta cascada y enfrentan ya derechamente situaciones de enfermedad y el riesgo de la muerte. De ahí aparece entonces la respuesta de los sistemas de salud y gran parte de la estructura, ¿cierto?, asistencial se enfoca en aquello. De hecho, gran parte de lo que hacemos en salud, los sistemas de salud está aquí abajo, en aguas abajo, ¿no? Ahí están los presupuestos, ahí están los grandes niveles de las decisiones de políticas públicas y los grandes desafíos. Toda nuestra red, ¿cierto?, asistencial, nuestra infraestructura de alguna manera, nuestros recursos humanos están enfocados en la parte allá abajo del río, ¿no? En ese momento. Entonces,
Bueno, simplemente reflexionar sobre cuánto hacemos aguas arriba, ¿no? Y eso implica también no dejar de lado la prevención de los daños y los riesgos y la muerte, que eso enfrentar todo aquello, ¿no? En forma eficiente, sino que también, ¿qué hacemos hacia aguas arriba? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y ahí están los grandes desafíos desde el punto de vista de las políticas públicas, que no solo deben ser de salud, sino que también deben ser de otros ámbitos que eventualmente sí tienen que ver con las oportunidades, con las condiciones que hacen que las personas se mantengan saludables o eventualmente eh, también cuando están enfrentando los riesgos y los peligros puedan también optar a algún nivel de bienestar, porque la promoción de la salud está en todo el ciclo, ¿no? Es decir, las personas enfermas también tienen un potencial de bienestar y de salud y bienestar. Entonces, esa es un poco la primera reflexión. Y lo otro es la imagen que está al lado, ¿cierto? Que como ustedes pueden ver, las personas se caen al río y hay un profesional de la salud que está ahí. Puede ser un médico, una enfermera, cualquier otro enfermero que están sacando a las personas que cayeron al río. Entonces el tema es el rol. ¿Qué es lo que nos compete a nosotros? Simplemente sacar a las personas que ya se cayeron al río. ¿M? Eh, y también muestra cómo las personas que están allá arriba, aguas arriba, están cayendo, pero no porque no nos hicieron caso, porque no fueron, digamos, obedientes respecto a nuestras prescripciones de lo que había que hacer o no, sino que hay situaciones que los empujan y eso es lo que representa esa imagen, ¿cierto? A caer al río, que son las condiciones objetivas de la vida, son las oportunidades, es el nivel socioeconómico, el acceso a la cultura, ¿cierto? A las estructuras laborales de trabajo, etcétera. Entonces, aquí hay un primer planteamiento que tiene que ver con dónde estamos situados. ¿M? ¿Cuál es el nivel de actuación al cual creemos estamos principalmente convocados y cómo estamos incorporando o no la promoción de la salud en esto, ¿no? Y aquí viene este planteamiento de la salutogénesis, ¿cierto? Que habla de cómo nos concentramos también en aquellos factores que generan salud, ¿ya? Que aportan y que construyen salud y bienestar, ¿m? Y que eso cómo se logra percibir en la vida cotidiana de las personas. Entonces, es interesante mirar estos modelos, el modelo del riesgo al cual estamos muy acostumbrados, siempre a partir de los problemas, de los déficits, de la escasez, de los recursos, de los profesionales, de la infraestructura, y esta excesiva dependencia de la red hospitalaria y asistencial a un modelo que también mira en las personas, aunque sean personas en situaciones de vulnerabilidad, también mira ahí que ahí hay capacidades, hay talentos, hay recursos, hay dinámicas de participación asociativas, hay elementos culturales intangibles que tienen que ver con la identidad, con el apego a ciertas prácticas comunitarias que eventualmente pueden constituir elementos positivos para la salud y la vida. Y cómo eso entonces nos permite concentrarnos no solo en lo que genera enfermedades, sino que también en lo que genera salud y tiene que ver con mayores oportunidades para el bienestar. Entonces, esta óptica saludogénica, ustedes saben de Antonovsky, que es el principal referente, ¿cierto? Que analizó situaciones muy concretas, incluso del holocausto nazi, y observó en esa situación cómo las personas en situaciones muy adversas mantenían ciertas dinámicas asociativas de cuidado, de autocuidado y también de cuidado colectivo, de prácticas de cuidado que les permitían mantenerse sanas y otras no. Entonces, ahí nace este planteamiento, ¿cierto?, de la salutogénesis, de la orientación, desde el punto de vista de fijarnos en estas capacidades, estos talentos, estas habilidades que tienen las personas a nivel individual, pero también a nivel colectivo y cómo eso se puede poner en movimiento para cuidarnos y mantenernos sanos. Entonces, esto implica, por ejemplo, esta mirada sobre los activos para la salud, ¿no? Que está muy de moda hoy día, que se ha desarrollado mucho en Europa, principalmente en España, pero también en América Latina existen experiencias interesantes, que habla de esta mirada, o sea, cómo identificamos estos activos que tienen que ver con este reconocimiento de estos factores, de estos recursos que generan y aportan salud y bienestar. Y estos factores no solo están en el sistema de salud, digamos, en la estructura organizacional de los sistemas de salud, en los hospitales, en los consultorios, en los distintos dispositivos, sino que también, además de estar ahí, también pueden estar en la comunidad, también pueden estar en el territorio. Y son cuestiones que eventualmente pueden contribuir significativamente a la salud y el bienestar. Estamos hablando del medio ambiente, de las oportunidades laborales, estamos hablando
de la equidad, de la participación social y comunitaria, del reconocimiento de la identidad local y una serie de factores que eventualmente tienen que ver con salud y bienestar, pero que no los vemos porque estamos demasiado enfocados en la atención del daño y las enfermedades. Entonces, este es un poco la provocación y un poco la invitación que se hace para tener esta perspectiva más saludogénica que guíe nuestro trabajo. Y lo otro que es importante es que toda vez que hablamos de empoderar y hablamos de la participación social y comunitaria, necesariamente tenemos que revisar nuestros modelos de participación. Y en general, la participación a la cual estamos muy acostumbrados tiene que ver con entregar información, tiene que ver con niveles consultivos, es decir, nosotros hacemos procesos de consulta respecto de ciertas materias que nos interesan, pero nosotros finalmente decidimos, tomamos la decisión de que aquello esté o no esté incluido en un proceso de toma de decisiones, lo vinculante que tiene que ver con aquellas cuestiones en las cuales las personas sí fueron consideradas respecto de una toma de decisión concreta de un plan, de un proyecto, de un programa. ¿M? Y la cogestión, que ya es un nivel superior, es cuando las personas derechamente participan de la distribución de poder y se hacen parte de la gestión de un servicio nuevo. Es decir, no son solo beneficiarios receptores de la acción del Estado, sino que están generando, contribuyendo a que eso realmente se despliegue desde el punto de vista orgánico y se exprese como un beneficio para los grupos sociales más desventajados. ¿M? Y es aquí, en esta participación sustantiva, no instrumental, como ustedes ven en esta pirámide invertida, es cuando se producen los cambios en salud. Es decir, cuando la participación realmente tiene ese nivel de impactar el nivel de decisión y de creación de oportunidades concretas, y cuando las personas se involucran y ejercen poder en el proceso de tomar decisiones, es cuando estamos finalmente aspirando a cambios y resultados en salud. ¿Mm? Entonces es interesante, porque aquí hay una reflexión que hacer, al menos desde el punto de vista de la experiencia chilena, en que la participación cuesta asociarla al poder, ¿no? Generalmente es como una concesión que se le da a las comunidades de la autoridad de turno, ¿ya? Pero se ve la participación como algo complejo de administrar o gestionar, como si esto fuera eventualmente una situación de riesgo, una situación que amenaza el status quo del ejercicio de los cargos directivos, ¿cierto?, de la estructura pública. Entonces, esa es una concepción, yo diría, interesante que analizar y que someter a debate y a reflexión, porque es toda la teoría, lo que estamos discutiendo, y las evidencias y las buenas prácticas a nivel latinoamericano, ¿cierto? Y a nivel mundial, global, nos habla de que cuando hay realmente una participación sustantiva es cuando se producen los cambios en salud. Bueno, no olvidar que eh, los factores estructurales, socioeconómicos, ¿cierto? Los factores que tienen que ver con el desarrollo, básicamente, ¿no? Son los factores que principalmente aportan o influencian la salud y el bienestar de las personas. ¿Mm? Este esquema nos habla de eso, son estudios de distintos lugares que nos plantean esta situación estructural donde los servicios de salud o todo lo que hacemos, digamos, desde el punto de vista sanitario, representa un mínimo porcentaje respecto de lo que significa la influencia de los determinantes sociales, de los elementos del ambiente, lo que significan las opciones personales. Por lo tanto, hay ahí un gran desafío. Ahora, en el caso de Chile, se están desarrollando distintas iniciativas que tienen que ver con alianzas de colaboración, con la OPS, con la Secretaría de la Salud, para abordar aspectos de salud y bienestar con equidad, que tienen que ver básicamente con el territorio, con la prioridad del territorio, es decir, cómo la acción de salud también se genera desde el territorio, no solo para el territorio. Entonces, eso significa desarrollar una serie de iniciativas que tienen que ver con generar capacidades, ¿cierto? Remirar los programas, que, que son los programas clásicos de salud, y que tengan la perspectiva de los actores que están en el territorio, ¿no? Y cómo se incorpora efectivamente algunos elementos que no están presentes, como la intersectorialidad, como el trabajo de la participación sustantiva que veíamos recién, y cómo realmente analizamos, reflexionamos si estamos llegando a quienes tenemos que llegar, ¿no? Y eso es un trabajo de reflexión y de análisis que
que hay que hacerlo también con los actores que están eventualmente interactuando en lo cotidiano con las personas, con los grupos, con las comunidades. ¿Sí? Entonces, eso significa básicamente la centralidad de la intersectorialidad, es decir, que la acción tiene que ser vista no solo desde los sectores sanitarios clásicos, sino que también desde todo el quehacer de la institucionalidad pública y cómo eso impacta y define oportunidades para la salud y el bienestar, y con la participación de las comunidades, ¿no? Ahora, también tenemos que cuestionarnos estos enfoques muy neoliberales que han primado un poco en las políticas públicas, esto del individualismo, de responsabilizar a las personas de sus estilos de vida, ¿m? A un nivel extremo en que no se ven las diferencias, no todos tienen las mismas oportunidades de optar y de elegir, comillas, sus estilos de vida, sus conductas, sino que esto está determinado fuertemente por aspectos estructurales, ¿cierto? Que tienen como la educación, como los niveles de ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el punto de vista de la acción pública o de las políticas públicas desarrollamos acciones más que tienen que ver con protección social? Y ese paraguas que está ahí representa la acción pública del Estado creando estas condiciones iguales o comunes para todos, ¿no? Para todos los que la requieran. Entonces, eso también es interesante preguntárselo. Cuando hablamos del contexto internacional, como se los advertía en el itinerario de temas que vamos a discutir y a tratar en esta reflexión, en la última reunión global de promoción de la salud, la 10ª conferencia que se hizo en Ginebra el año 2021, se plantearon algunas inquietudes que tienen que ver básicamente con que la salud humana está totalmente conectada con la salud no humana o la salud en general de los ecosistemas, ¿no? Y cómo se presenta como un gran desafío recuperar un poco esta conexión entre la salud y la vida en general del planeta, ¿no? Y esto amerita una reflexión de orden paradigmático que tiene que ver con replantearnos en los modelos de desarrollo desde el punto de vista de nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones con los distintos elementos, ¿cierto?, que hacen posible la vida, ¿no? Y esto implica una serie de desafíos, ¿cierto?, que tienen que ver con replantearse la forma en que venimos haciendo la gestión de las políticas públicas y una conexión muy directa con los objetivos de desarrollo sostenible, donde salud y bienestar es uno de ellos, dentro de otros 16 objetivos, ¿ya? Y cómo establecemos líneas de conexión o de articulación entre las políticas, ¿no? Y además, cómo la OMS plantea esta estrategia de promoción de la salud en el contexto de los ODS, ¿no? Y cómo la participación en la intersectorialidad son elementos claves a desarrollar. En la Carta de Ginebra de la 10ª Conferencia Global de Promoción de la Salud el año 2021, hay una recomendación que a mí me llamó mucho la atención, por eso la traté de crear y ponerla aquí, que este llamado a las sociedades, de crear sociedades del bienestar. ¿M? Y eso implica avanzar hacia modelos más sostenibles, que incluso tiene que ver con el desarrollo los modelos de desarrollo, las economías que no traspasen los límites ecológicos y no sacrifiquen a las generaciones futuras desde el punto de vista de gozar o disfrutar de ciertos elementos básicos que tienen que ver con este equilibrio con la naturaleza, ¿no? Y especialmente este llamado a construir sociedades más equitativas, que tengan estos elementos más de significación de la vida en comunidad, de esta relación de equilibrio entre los distintos elementos que componen la existencia no solo humana, sino que no humana, y el planeta en su conjunto, y dicen, para esto, miren las sociedades indígenas, las culturas indígenas. Es bien interesante eso, desde el punto de vista de la concepción de salud amplia, integral, conectada con distintos ámbitos del quehacer, de la gestión de las políticas en general, de desarrollo de un país, ¿no? De una sociedad en general. Y cómo miramos también que los ODS, que ustedes seguramente los conocen, de alguna manera tienen su expresión en el territorio, es decir, en alguna parte se tienen que realizar estos ODS, y eso ocurre en un territorio concreto, desde el punto de vista del ejercicio de las políticas públicas, si fracasan o tienen éxito, desde el punto de vista del ejercicio de la ciudadanía, ¿cierto? Eso ocurre en un territorio concreto. ¿M? Y salud y bienestar, de algún modo, tiene que ver, como lo sabemos desde Ottawa, desde Alma Ata,
La salud es el resultado también, o tiene requisitos previos, que es la justicia social, que es la educación de calidad, que es el trabajo decente, el medio ambiente, los sistemas terrestres, submarinos, todo aquello tiene que ver finalmente con las oportunidades para la salud y el bienestar, desde la mirada de la promoción de la salud, que es lo que veíamos al principio en el río, ¿no? De las aguas arriba. Entonces, eso es interesante y cómo la promoción de la salud pasa a ser un eje de articulación de políticas, de distintas políticas, y por lo tanto integra, ¿cierto? O es posible eh, generar ámbitos de articulación con distintos otros ejes del desarrollo. Y eso hace que la salud, desde la promoción de la salud, sea una opción de políticas públicas mucho más amplia e integrada. ¿Mm? Y cómo esto finalmente se concreta, ¿cierto? A través de los modelos interniveles socioecológicos, que aquí ustedes pueden ver esta imagen, donde nos habla que, claro, las personas con toda su determinación genética, individual, ¿cierto? Influyen otros niveles, pero también esos otros niveles influyen en las personas, es decir, el nivel personal, ¿cierto? Constituido por las dinámicas más proximales, más significativas, como la familia, como los amigos, el organizacional, el trabajo, la educación, ¿cierto? La institucionalidad en general en las que nosotros somos parte, lo comunitario, aquellas cosas que implican movilizarse por ciertas cuestiones en común que nos convocan a todos y tiene que ver con esos elementos de comunidad y las políticas públicas que ya son aspectos normativos, regulatorios, que tienen que ver con los ciertos acuerdos mínimos de cómo se estructura la vida de una ciudad, de un pueblo, de un territorio, ¿no? Y cómo esto está constantemente interactuando entre uno y otro. Entonces, cuando pensamos en la acción de las políticas públicas desde el territorio, ¿sí? Y en este caso desde la promoción de la salud, tenemos que pensar en estas líneas que están ahí y que implican estas conexiones. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más adelante que nos habla justamente de esto, ¿no? Ahora, advertir que estamos en una crisis de un modelo de desarrollo, ¿cierto? Que esto es una reflexión global, es decir, hay una hegemonía de los mercados, de los intereses individuales por sobre las formas de vida comunitaria y esto es parte de un modelo hegemónico imperante, es decir, esto tenemos que reconocerlo. ¿Mm? Hay un poco la imagen. Esta relación de superexplotación de la naturaleza, de dominar, de consumir, de explotar, de extraer estos modelos extractivistas también están llegando a un momento crítico y que se valoran estas economías que más se desarrollan mientras más destruyen, ¿no? Y estos modelos autodestructivos, ¿cierto? Que destruyen y desarraigan la vida en comunidad y en general la vida cotidiana. ¿Sí? Por lo tanto, la necesidad de replantearnos este nuevo paradigma que tiene que ver con estos marcos interpretativos de la vida en comunidad, estas dinámicas de complementariedad y reciprocidad con la naturaleza principalmente, en el mundo, nosotros tenemos una etnia indígena que se llama, que es la etnia mapuche, ¿sí? Y que establece esta relación de carácter sagrado con la naturaleza, así como lo hacen muchos pueblos, ¿cierto? Indígenas o prehispánicos, que tienen una situación de equilibrio, por eso esa imagen que está ahí. ¿Y cómo recuperamos este conocimiento más holístico, más amplio, interpretativo, epistemológico, que tiene que ver con la vida en comunidad y estas relaciones de equilibrio con los elementos? Cuando les hablo de estas relaciones eh, que tienen que ver con rescatar o mirar la sociedad del bienestar, pero a partir de la cosmovisión indígena es muy interesante porque nuestra América tiene un patrimonio muy importante que habla de eso. ¿Sí? Cómo, de hecho, el Sumat Causay, que el buen vivir, ¿no? Es que expresa esta relación de equilibrio de las personas entre las personas, en comunidades, y esto está totalmente relacionado con la naturaleza, con el ambiente, con los arbolitos, con los animales, con el cosmos, y en esa relación de equilibrio está la salud y la vida, ¿no? Es decir, de esta visión antropocéntrica centrada en la salud humana a esta visión sociobiocéntrica centrada en la salud humana y no humana, como parte del equilibrio de la vida en general, ¿no? Nuestros pueblos indígenas los mapuches, a eso le llaman Kumen Moyen, es decir, esta relación con el todo natural, este ordenamiento con el todo global, ¿m? Esta relación de equilibrio. Bueno, eso. Bueno, también yo destaco mucho un planteamiento que habla un poco de lo mismo, pero tiene que ver con cómo entendemos lo saludable, cuando hablamos de promoción de la salud desde una epistemología también más latinoamericana.
Aquí está Consuelo Mendoza, Chabela Mendoza, perdón, de la Universidad de Xochimilco de México, y ella plantea que lo saludable tiene que ver con el grado en que se despliegan las capacidades humanas. Pero para esto hay que entender que, primero, que el cuerpo, ¿cierto? Que es la entidad donde se inscriben estos, no solo funciones biológicas, sino que también simbólicas, ¿cierto? Tiene que ver con esta conexión con estos elementos, ¿cierto? Que no son solo físicos, sino que son fundamentalmente simbólicos, que nosotros incorporamos en nuestra vida, en nuestros cuerpos. ¿Mm? Entonces, las capacidades de las personas se desarrollan en función de esta necesidad de estar, sentir que se controla el ambiente donde se va finalmente a desarrollar estas aspiraciones humanas, estos proyectos, estos imaginarios de cómo deseamos vivir. Para entender este planteamiento, lo primero es hablar de esto, de hasta dónde lo que nosotros instalamos en nuestras vidas nos pertenece, desde el punto de vista de nuestros estilos de vida, de nuestros patrones de comportamiento. Y hay aquí un planteamiento que a mí también me gusta rescatar, que es de Ilona Gitbush, cuando ella es una de los principales referentes de los determinantes comerciales de la salud. Y ella nos habla de esto de cómo los comportamientos y las preferencias individuales están relacionadas mucho con las estructuras de la industria del consumo y los estilos de vida. Y mucha inversión de marketing social en función de estos estilos de vida y ciertas prácticas. Por lo tanto, las personas optan y definen sus comportamientos en base a estos marcos, ¿cierto? Que guían estas preferencias. Por lo tanto, es importante tener en cuenta hasta dónde las personas, sus proyectos de vida, sus aspiraciones, son realmente propios de ellos y tienen que ver con una construcción original que parte de reconocer su identidad y su cultura local, territorial. Ya, a eso es lo quiero plantear. Entonces, lo que plantea en el pues, es que existe una falsa ideología de las opciones, como si las personas realmente pudiesen decidir y no es así, ¿no? Esto está mediado de alguna manera por la influencia mediática de de la industria alimentaria o en general de la estética o una serie de cosas de los bienes de consumo que imperan nuestra sociedad de consumo. Entonces ya lo advierte. Entonces para ello, para lograr esta emancipación, liberarnos de estas estructuras que no nos pertenecen, debemos entonces reconocer o mirar cuáles son estas capacidades humanas y su despliegue, ¿cierto?, que depende de esta capacidad de controlar el medio y reconocer que hay cosas que sí nos pertenecen y cosas que no nos pertenecen. Por lo tanto, lo primero es advertir que no siempre el razonamiento, lo lógico, lo cognitivo es una de las capacidades humanas. eh, es importante, por supuesto, sino que también hay otras capacidades humanas que debemos considerar. Y no siempre consideramos estas otras capacidades como la capacidad de imaginar, de motivarse o apasionarse, la capacidad erótica, la capacidad de trabajar, de sentirse útil, la capacidad política de sentirse parte de toma de decisiones. Es importante. Entonces, el cómo las personas desarrollan todas sus capacidades, ¿cierto? Eso les permite mirar su pasado, entender quiénes son, cuáles son sus antecedentes, para constituirse en un presente, entender y comprender ese presente y hacerse parte de él, sentirse parte de ese contexto, ser contexto, ¿no? Y a partir de ahí se pueden desarrollar estas capacidades humanas para imaginar futuros posibles. Y esto implica preguntarnos este continuo de la vida, este continuo, pasado, presente y futuro, y entender quiénes son las personas, cuáles son sus contextos, sus problemas, sus recursos, sus capacidades, y de ese modo dar la oportunidad de que las personas se imaginen a sí mismos en futuros posibles, pero construidos a partir de lo que son realmente, a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel territorial. Y cómo eso se proyecta, se define en proyectos de vida, ¿cierto?, que les pertenecen realmente y que tienen una lógica desde el punto de vista de este continuo pasado, presente y futuro, y no solo en base a los elementos o estímulos que nos entrega el mercado, ¿no? Por lo tanto, lo importante que es mirar el pasado, analizar los contextos y cómo esto facilita o no facilita la construcción de estos futuros posibles, estos elementos simbólicos que están allí, ¿cierto?
y cómo las personas realmente se hacen parte de procesos de comprensión de sí mismos en función de un contexto, de un territorio, de una cultura local, y a partir de eso definen sus preferencias y sus proyectos de vida, ¿no? Hasta ahí un poco lo epistemológico. Yo creo que es necesario tener en cuenta eso. ¿Sí? Eh, pero ahora les quiero mostrar un poco algunos hitos de la salud pública en Chile. Chile es un país que avanzó mucho, hizo una gran apuesta desde el punto de vista histórico en la salud pública, desde el punto de vista de su infraestructura. Pero decir que esto fue impulsado por el movimiento social, el movimiento obrero, de hecho, en Chile fue muy clave desde el punto de vista de instalar el Servicio Nacional de Salud, y cómo a partir de eso se genera una serie de políticas públicas que van a impactar finalmente en la calidad de vida y la expectativa de vida, tal cual, de los chilenos y chilenas, ¿ya? Es decir, no sé, la creación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que era la alimentación garantizada, resguardada, una minuta alimentaria para todos los niños y niñas de Chile, independientemente de su origen socioeconómico. Eso impactó muchísimo, ¿cierto?, para derrotar, por ejemplo, la inducción infantil y una serie de aspectos que tenían que ver con esos problemas, ¿cierto?, el subsidio o el apoyo, ¿cierto?, a la infancia, a los equipos de salud especializados en la salud materno-infantil y una serie de apuestas que se hicieron, ¿m?, para erradicar enfermedades infectocontagiosas que en los años 50, mediados del siglo pasado, eran los temas prevalentes y que más afectaban la salud de la población. Y cómo eso fue de alguna manera siendo superado, ¿no? Y hoy día estamos hablando de atención primaria universal. De hecho, yo soy parte de un equipo que trabaja en eso, donde uno de sus ejes es la salud y el bienestar, es decir, la promoción de la salud, pero con este enfoque más puesto en los territorios, ¿no? Así, y a pesar de todo, Chile sigue teniendo grandes desafíos desde el punto de vista de la equidad, desde el punto de vista de la desigualdad social, sí que se expresan nuestros indicadores sanitarios, por ejemplo, la mortalidad infantil, que es doble en comunas de bajo ingreso, la diabetes, ¿cierto?, que es porcentualmente mucho más frecuente en las personas con menor escolaridad, la discapacidad, ¿cierto?, más en mujeres que en hombres, y una serie de muchos otros indicadores que hablan de estas inequidades y que son parte de los grandes desafíos sanitarios a enfrentar hoy día. No obstante, Chile tiene una gran red de atención, de centros de salud familiar a nivel nacional, ¿cierto? Su población, sobre el 80% de la población es parte del seguro público, Fondo Nacional de Salud. Tiene más de 100.000 trabajadores de la salud, que es harto para Chile, ¿no? Profesionales formados en distintas disciplinas que son parte del trabajo, por ejemplo, de la atención primaria de salud, y cómo se trabaja en base a un modelo de cuidados integrales, que es un poco lo que hoy día se está tratando de desarrollar a nivel de la atención primaria de la salud. Eso, contarle un poco de la experiencia clínica, así es la última parte con la que concluyo esta presentación. Contarles que en algún momento hicimos un cambio respecto de lo que era la política nacional de promoción de la salud. Lo primero es sacarnos de encima la presión de que la política nacional de promoción iba a cambiar las conductas de las personas, porque sí o sí eso es un elemento muy complejo. No hay elementos de la evidencia que demuestren que podemos impactar en las conductas de las personas, ¿cierto?, solamente a través de la información, la educación, si no hacemos cambios estructurales. No obstante, pasar de esa concepción a los entornos no saludables, es decir, a los entornos que eventualmente permiten el acceso a la promoción de la salud, no implicó un cambio en el problema. Es decir, el centro de la política pública, en este caso de la promoción de la salud, no iba a estar entonces en las conductas no saludables, sino que en los entornos no saludables, y es ahí donde se convoca entonces la acción política intersectorial, la participación, para modificar esta infraestructura local, estas regulaciones, estas normas, estas oportunidades, ¿cierto?, estos mercados de alimentación, o todas aquellas medidas que permitieran mayor acceso. ¿Mm? Y eso implicó un cambio de propósito que tenía que ver con personas que efectivamente acceden, ¿cierto?, a entornos más saludables, y que tiene que ver con estos mejoramientos de entornos en distintos ámbitos. Ya les mostraré en concreto a qué se refiere aquello, y tiene una expresión concreta en lo que es la estrategia local de promoción de la salud, o municipios y comunas y comunidades saludables, y cómo esto se expresa en cuestiones muy concretas en cada territorio. Estas imágenes hablan de eso, es decir, la modificación del territorio
para la promoción de la salud, de los espacios públicos, la infraestructura, los servicios que existen allí y una serie de cuestiones que constituyen oportunidades para la promoción de la salud y la vida saludable. Y cómo esto se expresa entonces en programas a nivel de las comunas, territorios, a nivel de las redes de establecimientos educacionales, a nivel de los espacios laborales, también se construyen recomendaciones y acciones que tienen que ver con ofrecer oportunidades también para la promoción de la salud en los entornos laborales. Analizamos una serie de ejemplos que tenían que ver, por ejemplo, con una estructura funcional de cualquier municipio en Chile, que también se parece mucho, digamos, a los municipios en cualquier parte de América Latina, ¿cierto? En sus distintas áreas de gestión técnica, en el ámbito de la planificación, de la relación con las organizaciones comunitarias, del medio ambiente, del tránsito, de rentas, de obras, en los ámbitos de fiscalización y cómo todos esos ámbitos eventualmente podrían contribuir a la promoción de la salud. Y eso claramente tenía que ver con una visión intersectorial desde la gestión local territorial, ¿no? Y ahí dimos una serie de ejemplos que eran extraídos de experiencias reales, digamos, para que los municipios se reconocieran y vieran cómo en de distintos ámbitos de la gestión técnica local y política también se podían generar oportunidades para la promoción de la salud. Y así fue como se redefinieron los planes y programas, los convenios de trabajo directo con los territorios y las transferencias de recursos también al nivel local para desarrollar estos distintos ámbitos que tenían que ver con modificación del entorno, es decir, las regulaciones o políticas locales para la promoción de la salud, ya la modificación de entornos físicos, infraestructura local para la actividad física, para la alimentación, las ferias libres, los mercados de alimentación, los mecanismos para la participación social comunitaria, cómo eso se desarrollaba a través de experiencias concretas de participación y la acción de difusión y comunicación social para la vida saludable desde el quehacer local comunal. Entonces, todo esto, estos cuatro ámbitos se transformaron entonces en grandes productos con sus indicadores que tenían que ser parte de una gestión municipal, ¿cierto?, orientada a las políticas públicas saludables con distintas herramientas a través de las cuales los municipios podían ir ejerciendo estas acciones. Entonces, se fueron generando orientaciones y recomendaciones específicas para cada uno de ellos. Esto fue muy interesante porque esto ya fue una forma de operacionalizar este planteamiento y llevarlo a acciones muy concretas que, como les dije hace un poco rato, tenía que ver con esto de operacionalizar este modelo de internivel o socioecológico en que hay distintos niveles de actuación y cómo esto se conectaba a través de acciones concretas en distintos ámbitos. Y también se entregaron orientaciones muy concretas que tenían obviamente base en la evidencia internacional, nacional e internacional. Y así se fueron creando una serie de recomendaciones en este modelo socioecológico que se fue aplicando a nivel de la gestión local, territorial de la promoción de la salud, acompañado de una serie de herramientas e instrumentos, incluso intersectoriales, que fueron haciéndose parte de este trabajo de crear herramientas técnicas, metodológicas para abordar estos desafíos a nivel del local comunal, a nivel de los establecimientos educacionales, a nivel de los lugares de trabajo saludables, por ejemplo. E incluso se generaron recomendaciones de promoción de la salud para la población que vive con comorbilidades respecto de la actividad física, por ejemplo. Y eso fue un trabajo muy interesante con muchas universidades a nivel nacional para generar estas recomendaciones para personas que ya tenían una serie de patologías instaladas, pero no obstante podían desarrollar actividad física en base a ciertas definiciones o prescripciones que tenían que ver con no poner en riesgo su salud, ¿no? E incluso en cómo también se practica la actividad física en ambientes con contaminación, por ejemplo, en Chile, que es muy recurrente encontrar esas situaciones a nivel territorial en distintos ámbitos de nuestra red a nivel nacional. Y eso era básicamente lo que yo les quería mostrar, cómo se fueron entonces ordenando estas herramientas finalmente para poner en la gestión local de los territorios, principalmente las grandes apuestas respecto de avanzar en ciertas definiciones y aplicaciones de políticas locales, ¿cierto? Como esto hoy día, esto es una imagen de hoy día la reforma de salud en Chile, con cuatro ejes prioritarios y uno de ellos
sigue siendo el generar condiciones de vida saludables con equidad. Cómo esto se expresa en un modelo de gobernanza que tiene que ver con poner en el centro la intersectorialidad de la participación, la gestión sociosanitaria, cómo vamos avanzando también en esto de generar capacidades para el abordaje de los determinantes sociales, ¿cierto? Y también les quería mostrar finalmente esta experiencia de la red, la SPRONSA, la red de gestores de promoción de la salud a nivel de América Latina, y cómo de alguna manera también le dimos un refuerzo muy grande a la gestión local de los territorios. De hecho, la guía que que lanzó la OPS el año pasado sobre los criterios regionales para avanzar en municipios saludables, lo inició Red La Esponza con una serie de experiencias de coordinación, de creación de grupos de trabajo, de alcaldes a nivel de la región para definir un poco esto, que después lo concluye obviamente la OPS, citando y convocando una serie de expertos también a nivel internacional para eh, configurar estos criterios que tienen que ver cómo, o estas recomendaciones para ver cómo avanzar en gestión local de promoción de la salud desde el rol político y también desde el rol de la participación social y comunitaria a nivel local y territorial. Eso es muy interesante, cómo hubo esta experiencia de coordinación y de alguna manera se sigue desarrollando en otros ámbitos. Yo destacaba aquí la participación del doctor Jorge Laureano, que él fue el referente del tema o las comunidades de aprendizaje que tenían que ver cómo lográbamos generar aprendizaje, valga la redundancia, a partir de la práctica y la experiencia de la gestión local, territorial de distintos países y ponerla a disposición. Aquí solamente hay imágenes que logramos incluso en el año 2016 ir a China, a la novena Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, y poner allí esta prioridad desde la gestión local y cómo los actores locales, políticos, tenían mucho que hacer respecto de construir comunidades saludables a partir de una visión más integral de lo que significa una gestión local territorial y cómo la salud es una variable que cruza todos los aspectos de una gestión local, ¿no? Con alcaldes que se sumaron a este trabajo, ¿cierto? Y logramos instalar entonces esas definiciones como región en esa conferencia global de promoción de la salud. Y aquí está esta imagen, como les advertía, de los criterios para municipios y ciudades y comunidades saludables de la región de las Américas que lanzó la OPS. No obstante, tiene de hecho el logo de cómo nosotros desde la Red Las Pronsas impulsamos este trabajo a nivel regional. ¿Mm? Bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, la ley de composición y publicidad de los alimentos en Chile, que fue también una contribución que hizo la red, que hicieron los gestores de promoción de la salud, ¿cierto? Esta obligatoriedad de todos los productos de advertir los nutrientes críticos en el sello frontal de todos los alimentos. Fue un trabajo que se promovió a nivel nacional y fueron los gestores de promoción de la salud los que estuvieron detrás de esta iniciativa que terminó siendo una ley de la República, ¿no? Y cómo esto permitió instalar una serie de acciones a nivel de los establecimientos educacionales, complementando esta ley con ordenanzas locales municipales, por ejemplo, para prohibir los alimentos no saludables incluso en el entorno de los colegios y dentro de los colegios, ¿no? Y una serie de iniciativas que fueron acompañando este cambio. Bueno, eso es un poco lo que yo quería plantear. Agradezco mucho la atención, espero haber contribuido a este ciclo de conferencias sobre saludogénesis en Sonora y bueno, estoy disponible para otros espacios de reflexión como estos, los que ustedes quieran conocer un poco estas experiencias, estas reflexiones que tienen que ver con la prioridad de la promoción de la salud desde el nivel local y desde los territorios. Muchas gracias. Hasta luego.